día cuando el Señor ha de recoger a su pueblo y sacarlo de este mundo. Porque lo que aguarda este mundo no será nada feliz. Lo que espera este mundo, lo que aguarda este mundo, la palabra de Dios nos enseña que será una intervención decisiva de Dios, una intervención judicial de Dios. Dios está guardando silencio. Ahora mismo Dios guarda silencio. Hay un librito que escribió un hombre llamado Sir Robert Anderson. Sir Robert Anderson, un inglés, abogado, no era teólogo, escribió varios libros, entre ellos ese, El silencio de Dios. Interesante que Sir Robert Anderson era el director de Scotland Yard, la agencia de espionaje de los ingleses. Pero era un hombre creyente, era un hombre de Dios. Y escribió varios libros, incluyendo uno que se titula El príncipe que ha de venir, refiriéndose a la aparición en este mundo de un personaje a quien la Biblia llama el anticristo, ser diabólico, engendro de Satanás, que se proclamará ser Dios, que exigirá que todos lo adoren y que perseguirá al pueblo de Israel con el deseo de exterminar a todo judío que viva en este mundo. Exterminarlo. Que no quede un solo judío vivo en la tierra. Aquí en México lindo hay una buena cantidad de judíos. El primer guía que tuve en Israel, un señor llamado Víctor Yahuda, buen guía, mexicano. Fue mi primer guía en una visita que hice a Israel hace muchos años. Bueno, el anticristo se propone eliminar a todo judío de la tierra, eliminarlo, exterminarlo, barrerlo. Que no haya un solo judío vivo en el mundo. ¿Sabéis por qué? Porque si no hay un judío vivo en el mundo, Cristo no tiene que volver a la tierra otra vez. De manera que el exterminio de todos los judíos tiene como propósito impedir que Jesucristo regrese otra vez a esta tierra. Pero Dios no va a permitir eso. Cristo va a volver. Primero Él va a recoger a su pueblo y se lo va a llevar de este mundo a la casa del Padre, donde Cristo está. Todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. En estos días he hecho un ejercicio que hago en muchos sitios donde voy. Acabo de estar en Honduras hace unos días, allí lo he hecho. Antes de Honduras estuve en Chile, allí lo hice. Antes de Chile estuve en Colombia 2 veces, allí lo hice. Y antes de Colombia estuve en la Argentina, allí también.
Y antes de la Argentina, después de la Argentina, en Paraguay. Lindo país, Paraguay. Y allí a todos los que me lo han permitido les he preguntado, les he hecho la misma pregunta. Ayer se la hice a par de mexicanos. Les pregunté, oiga, a uno, ¿usted es de aquí? Sí. ¿Nacido y criado aquí? Sí. ¿Sabe dónde está la catedral? Sí, mire, aquí, tal. ¿Y sabe dónde está el Zócalo? Ah, sí, mire, usted coge por aquí, tal, y llega. ¿Y la estatua del ángel? También. Y le pregunté por varios sitios, ¿sabe usted dónde está? ¿Sabe cómo llegar allí? Sí. Oiga, ¿y usted podría decirme cómo llegar al cielo desde aquí? Ya eso es diferente. Pero dígame, ¿cómo se llega al cielo desde aquí? Pues mire, usted tiene que ser bueno. No le haga daño a nadie. Cumpla los mandamientos. Pórtese bien. Pague sus impuestos. Y cosas así. Y les he dicho a estos compatriotas vuestros, oiga, la respuesta que usted me da es una linda respuesta. Es bueno ser bueno. Es bueno no hacerle daño a nadie. Es bueno portarse bien y ser un buen ciudadano. Es bueno. Pero sabe, hay una mejor opción. Para llegar al cielo hay una mejor opción. ¿Cuál es esa opción? Me dice uno. Pues mire, hace 2000 años Dios vino a este mundo. Y Dios se hizo como uno de nosotros. Tomó naturaleza humana, se encarnó, se hizo semejante a nosotros. Y después de vivir 30 y tantos años aquí, los seres humanos lo clavamos en una cruz y murió. Dios murió en la cruz. El creador del universo, el autor de la vida, murió. Y fue sepultado. Pero siendo Dios, no puede permanecer muerto en una tumba. Al tercer día se levantó glorioso de entre los muertos y vive. Y ese Dios que vino, que se hizo semejante a nosotros, que vivió 30 y algo de años aquí en este mundo, quizá 36 o 37 años, y fue clavado en aquella cruz y murió y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos y vive. Ese Dios es Jesucristo. Y ese Dios Jesucristo ofrece el perdón de todos tus pecados y los míos, el regalo de la vida eterna, el cielo.
a todo aquel que pone su fe y su confianza en Él. De manera que no se trata de ser bueno, es bueno ser bueno. No se trata de no hacerle daño a nadie, es bueno no hacerle daño a nadie. No se trata de guardar los mandamientos, es bueno guardar los mandamientos. Fíjense si es bueno que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, todo tu ser, toda tu alma. Y no te harás de Él imagen de cosa semejante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las adorarás. Ese es el primer mandamiento. Y la ley fue dada para eso, para que sepamos cómo es Dios y quién es Dios. Y para enseñarnos que somos pecadores, que necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos el sacrificio que Cristo hizo. Necesitamos un Salvador que pagó nuestra deuda, que murió y que resucitó y que vive. Mire, yo nací en un hogar católico. Nací en un hogar católico, apostólico y romano. Padres y abuelos piadosos. Había que respetar, guardar silencio, cumplir con todos los ritos y sacramentos y toda la liturgia. Solo que no sabía cómo poder tener una relación correcta con Dios. Hasta que alguien me leyó la Biblia. Aun cuando todavía era un adolescente, alguien me leyó la Biblia y me explicó esto que he dicho. ¿Por qué Dios vino al mundo? Y esto que he dicho, y es verdad, las personas que han salido a la calle conmigo en estos días saben que lo he hecho. Le he preguntado a muchos si saben cómo llegar al cielo. Y de los 12 o 13 o 14 a quienes le he preguntado, ninguno. Cero. En una nación como esta, que desde hace muchos años sigue una religión. ¿Sabe? Y eso no es de extrañarse. Hace no mucho tiempo estaba en un sitio del mundo comprando algo en una tienda y cuando voy a pagar, detrás mío hay alguien esperando para pagar también. Y escuché que dijo: soy sacerdote. Me volteé y le dije: oiga, usted es la persona que yo andaba buscando. ¡Qué lindo que está aquí! Quiero hacerle una pregunta. Dígame, aquí está esta alma que está hablando con usted, este ser, y quiere saber una cosa. Dígame cómo se llega al cielo. Sacerdote. ¿Es lo que me dijo?
me dio una palmadita en el hombro. Sea bueno y pórtese bien. ¿Usted cree que ese señor tiene la menor idea? No. Quiero invitaros a abrir en vuestras Biblias un pasaje. Este pasaje nos dice, nos contesta la pregunta, ¿cómo podemos llegar al cielo y por qué necesitamos eso? ¿Por qué lo necesitamos? Oiga, vivimos en un mundo revuelto. El mundo en el que vivimos es revuelto. Yo pensaba que revuelto estábamos solo en Galicia y en España. Pero al visitar todos estos países que os he mencionado, Honduras y Colombia y la Argentina y Paraguay, está revuelto. Y ahora que vengo aquí a México, veo que está bastante revuelto. De paso, tengo un tremendo cariño hacia este país, créedmelo. Los abuelos de mi esposa nacieron en una aldea que se llama Santa María de San Luis Potosí, Santa María del Río. Mejor es que lo diga bien, Santa María del Río en San Luis Potosí. Allí nacieron, salieron para Norteamérica huyéndole a un tal Pancho. Salieron huyendo y allí vivieron. La madre de mi esposa tenía 6 meses nada más cuando llegaron allá. De manera que vivió toda su vida allí y allí nació mi esposa también. De manera que tengo un especial cariño hacia este país. Y de verdad que quisiera que muchos mexicanos conozcan la salvación que hay en Cristo Jesús y conozcan al Salvador. Romanos capítulo 1. Para entender Romanos capítulo 1, hay que entender por qué Pablo escribió una carta a los romanos. De alguna manera, en la gran capital del imperio habían surgido varias congregaciones de la fe cristiana. Y Pablo había estado predicando el evangelio desde su conversión en muchos sitios. La idea de Pablo, el anhelo de Pablo, su deseo ferviente era predicar donde nadie hubiese predicado antes. Y llega un momento en que dice, debo de ir a España a predicar. Esto no es invento mío, esto está en el capítulo 15 de esta carta. Pablo quería ir a España porque nadie había ido a España a predicar. Él quería ir allí. Entonces, planea su viaje para ir desde Jerusalén a España. Y escribe esta carta para decirle a los hermanos, los cristianos allí en Roma, tengo
el deseo ferviente, el propósito, el anhelo de ir a predicar el Evangelio en España. Pero quiero hacer una cosa. Quiero que vosotros forméis parte de mi equipo. Quiero que vosotros me ayudéis en esa empresa de predicar el Evangelio en España. Y os voy a decir por qué tengo ese anhelo, por qué tengo ese deseo. En primer lugar, dice Pablo, porque me siento deudor. Cuando uno tiene una deuda y quiere pagar esa deuda. Pablo dice, me siento deudor. El Evangelio de la gracia de Dios llegó a mí, Dios me salvó. Entiendo ahora lo que es esa salvación y me siento deudor. Quiero que haya muchas personas en el mundo que conozcan el Evangelio que he conocido y que me ha salvado. Esa es la primera razón de por qué Pablo quiere hacer ese viaje. Pero hay una segunda razón. La segunda razón que Pablo da es que todo el mundo está muerto en delitos y pecados, que no hay excepción. Gente educada está muerta en delitos y pecados. Doctores, filósofos, científicos, eruditos, muertos en delitos. Gente ignorante, gente que no sabe ni leer ni escribir, también están muertos en delitos y pecados. Personas ricas, adineradas, como Bill Gates, como Slim, como Amancio Ortega, mi paisano Amancio Ortega. Y otros muchos están muertos en delitos y pecados. Y no lo saben. No lo saben. Y Pablo dice, porque toda la humanidad, todo ser humano que viene a este mundo, viene muerto en delitos y pecados. ¿Qué es eso de estar muerto en delitos y pecados? Muerto en delitos y pecados significa que uno es incapaz de hacer una cosa, la más mínima cosa, la más pequeña cosa, para ganarse el favor de Dios. Somos totalmente incapaces de ganarnos el favor de Dios. No podemos influir en Dios. No podemos sobornar a Dios. No podemos engañar a Dios. Él conoce nuestra condición. El hermano Gabriel nos leía hace un ratito el Salmo 103. Y allí hay una expresión que dice que Él se acuerda, Dios se acuerda de que somos polvo. Somos polvo. Querido amigo, amiga, tú que estás aquí, escúchame. No hay nada, cero, total, que tú puedas hacer de ti mismo, por ti mismo, en ti mismo, para que Dios derrame su gracia sobre ti. Es un regalo total y absoluto de Dios. Tienes que venir a Dios con las manos vacías
para que Él te dé el regalo de su gracia. Leo el pasaje, Romanos 1, versículo 14. Dice Pablo, a griegos y a no griegos. Cuando Pablo dice griegos y no griegos, ahí está hablando de el mundo gentil. Es decir, los que no son judíos. A griegos y a no griegos. A sabios y a no sabios. Los griegos se creían los sabios del mundo. Habían producido grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito y muchos otros. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto, listo, presto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y ahí hay una palabrita, la palabra evangelio. Cuando vivía, igual que mis familiares, en el catolicismo, y se hablaba del evangelio, se hablaba de que en el Nuevo Testamento hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Eso es lo que se decía. Vamos a leer el evangelio. Pero la Biblia nos aclara, el Nuevo Testamento nos aclara, nos dice qué de verdad es el evangelio. La palabra evangelio, ese es un vocablo compuesto. Las 2 primeras letras, esa E y esa V, en el griego es una U, pasa al castellano como V. Esas 2 primeras letras, ev o eu, significa algo bueno. Algo bueno. Y la otra palabra que se forma ahí, angelio o angelía, significa mensaje. De manera que evangelio es un buen mensaje. Es una buena noticia. Es algo que debe producir gozo, alegría, entusiasmo en la persona que lo entiende. Y es precisamente Pablo el que nos define qué es el evangelio. De alguna manera ya lo dije al principio cuando comencé a hablar. Evangelio es la buena noticia que nos dice que Dios vino a este mundo. Esos ángeles que dijeron o cantaron el día que nuestro Señor nació allí en Belén y proclamaron con aquellas palabras: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de quienes Dios se ha agradado. Buen mensaje. Buena noticia. Y esos ángeles aclararon un poquito el mensaje ese, porque a los pastores, a los que les aparecieron, le dijeron esto: os ha nacido hoy en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. ¡Qué tremenda noticia! ¡Qué tremendo mensaje! Y Pablo dice que ese evangelio, esa buena noticia, es el hecho de que Dios vino a este mundo. Y ese Dios que vino a este mundo, el creador del universo,
el que lo ha hecho todo, creador de cielos y tierra, lo hizo todo, vino a este mundo para hacer algo muy singular. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La única manera de darnos esa buena noticia, porque lo que se había perdido por estar muerto en delitos y pecados, nunca puede ir a buscarlo a él. Tú no vas a un funeral donde hay una persona muerta en un ataúd y le dice, oye, tengo ganas de tomarme un café, por favor, levántate y tráeme un cafecito. Y un pastelito, algo así, o un taquito, dirían por aquí. Por mucho que se lo digas y se lo repitas y se lo grites, está muerto, no puede reaccionar. Amigos míos, escuchadme, la buena noticia es esa, que Dios vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para buscar y salvar lo que se había perdido, era necesario pagar una deuda. La deuda de nuestros pecados y nuestras rebeliones y nuestras iniquidades. Y todo eso que San Agustín de Hipona, el gran reformador, dijo que es una masa de corrupción. Así definió San Agustín lo que es el hombre. El hombre es una masa de corrupción. De manera que Pablo dice, el evangelio lo quiero proclamar, predicar, y ese evangelio es que Dios vino a este mundo, se hizo como nosotros, tomó naturaleza humana para poder morir. Porque oídme, solo Dios puede salvar y solo el hombre puede morir. Por eso es que Dios se hizo semejante a los hombres. No hay ángel que nos pueda salvar, ni arcángel que nos pueda salvar, ni virgen que nos pueda salvar, ni apóstol que nos pueda salvar. Ningún ser humano nos puede salvar. Solo Cristo salva. Y el evangelio es Jesucristo. Él es su obra perfecta realizada en la cruz, su muerte sustitutoria. Él murió en lugar del pecador. Su muerte expiatoria, es decir, expiatoria es que Él pagó. Sustitutoria o vicaria significa en lugar de, Él murió en nuestro lugar. Expiatoria, que Él pagó. Él pagó mi deuda y pagó tu deuda. Él lo pagó. Y lo pagó en su totalidad. Y fue un pago final. Y fue un pago total. Y fue un pago absoluto y perfecto, hecho de una vez y por todas. No hay que repetirlo. Bueno, dice el apóstol, porque estoy presto para proclamar ese evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios no exige otra cosa.
En otro sitio el mismo apóstol Pablo dijo o escribió, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando alguien te hace un regalo, lo único que puedes hacer es decir gracias. Cuando alguien te hace un regalo, tú este regalo, vengo a pagárselo. No. Tú aceptas el regalo y dices gracias. Y Pablo dice que él no se avergüenza de ese evangelio. No se avergüenza de decir soy cristiano. No se avergüenza de decir creo en Cristo. No se avergüenza de decir soy salvo. Mi esperanza está en Dios, en la casa del Padre, en su gloria. Allí voy a morar por la eternidad. ¿Cómo te vas a avergonzar de eso? Dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tanto al judío como al gentil. Y nos dice por qué. Porque en el evangelio se revela, la palabra revelar ahí es la palabra apocalipsis. En el evangelio se revela la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, Lutero aprendió esto, y lo aprendió bien. La justicia de Dios no es que Dios va detrás de alguien con un garrote. Te equivocaste, bingo. Te equivocaste, tómala. No, esa no es la justicia de Dios. La justicia de Dios es un acto de la gracia de Dios para salvar a la persona que pone su fe en Él. Y dice el apóstol Pablo aquí que el evangelio, que es la muerte y la resurrección de Cristo, esa buena noticia, ese evangelio revela, pone de manifiesto, hace que uno vea con claridad la justicia de Dios, el hecho de que Dios te recibe, que Dios te acepta y que Dios te declara justo. Él no te hace justo, porque incluso después de creer uno se equivoca y uno hace cosas que no debe hacer. Pero el que ha puesto su fe en Cristo ha sido declarado justo. Dios ha absorbido su deuda. Dios se ha hecho cargo de su culpa. Y ahora lo puede declarar de una manera forense. Forense significa legal. Legalmente. Dios lo declara justo porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Solo por fe. Le explicaba hace día o dos ahí a los hermanos en la conferencia. Fe es como cuando tú entras a un salón como este. Aquí hay sillas o butacas y tú te sientas en una de estas sillas o butacas. Hace que el peso de tu cuerpo descanse sobre esa silla o esa butaca. Yo observo siempre cuando la gente entra en un salón como este, no veo que nadie coge la silla y se pone a hacer fuerza a ver si es lo suficientemente fuerte, a ver si resistirá el peso de mi cuerpo. Nadie hace eso.
cada cual se sienta. Esa es fe, esa confianza. Y dice Pablo que el Evangelio revela la justicia de Dios por fe y para fe, porque está escrito, Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. ¿Qué es lo que Dios exige de ti? ¿Que hagas una peregrinación? ¿Que hagas un sacrificio? ¿Que pagues algo por ahí? No. Dios pide que tú descanses plenamente en el sacrificio de Cristo, que pongas tu fe y tu confianza en Él. Pero miren, no solo se revela, dice allí Pablo en el versículo 17, el Evangelio revela la justicia de Dios. Hay otra cosa más que se revela. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios se revela. Dios ha manifestado destellos de su ira en el pasado. Destellos de su ira. Por ejemplo, cuando Adán pecó, Dios lo sacó del huerto y Dios guardó el huerto para que Adán no pudiese volver allí. Ahí Dios manifestó algo de su ira. Cuando Caín mató a Abel, Dios le puso a Caín una marca, no sé lo que sería, una señal, para que nadie matase a Caín. Solo Dios lo iba a matar. Y Caín tuvo que vivir así toda su vida. Luego, en los días de Noé, hubo una civilización, una raza de gente violenta, malvada, erótica, desafiante de Dios. Y Dios mostró dos cosas. Mostró primero su gracia y luego su misericordia. Y después su juicio. Dios levantó a un hombre llamado Noé y le dijo, predícale a esta gente. Y Noé estuvo predicándoles por 120 años. Pero aquella gente no quiso. Desafió a Dios. Y le dijo Dios, no queremos tu gracia. No queremos tu misericordia. Puedes quedarte con ella. Y Dios produjo un diluvio universal. Toda la tierra fue cubierta con agua. Durante 40 días y 40 noches llovió desde el cielo, desde las nubes. Pero al mismo tiempo, durante esos 40 días y 40 noches, brotaba agua del corazón de la tierra. Y esas dos fuentes de agua inundaron todo el planeta. De manera que cuando tú miras la tierra hoy, cuando tú contemples la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, acuérdate que eso es resultado del diluvio. Cuando veas el desierto de Sonora, acuérdate que eso es resultado del diluvio. Cuando veas los Andes o los Alpes o los Himalayas, cuando veas el desierto del Sahara, acuérdate que es resultado del diluvio. Y está el testimonio. Dice el texto, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y el hombre ha querido desafiar a Dios así. No solo lo hizo en los días del diluvio, sino en la Torre de Babel. ¿Cómo desafió el hombre
a Dios en la Torre de Babel. Dios les había dicho, cubrid la tierra, esparcíos por toda la tierra. El hombre dijo, no, aquí me quedo. Y construyeron una torre para no perder la unidad. Desafiaron a Dios y Dios dijo, bien, confundió sus lenguas, no se entendían uno a otro y tuvieron que esparcirse por toda la faz de la tierra. Dios lo hizo. Y en los días de Lot, Lot había escogido un sitio donde vivir, verde, el valle de la llanura. Allí había 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim, Zoar. Y allí estuvo Lot. Pero Lot se dio cuenta de que los habitantes de Sodoma y Gomorra eran malvados y perversos, inicuos y desafiantes de Dios. Igual que hoy. Cristo dijo, como fue en los días de Noé, así va a ser en los días próximos a mi segunda venida. Y como fue en los días de Lot, así va a ser en los días próximos a mi segunda venida. Y quizá cuando uno contempla la sociedad humana hoy, se da cuenta de que estamos cerca. Decimos en gallego, estamos pretiño. Pretiño es muy cerca. Estamos pretiño. Mira el mundo. Desafía a Dios. No quiere oír. Rechaza el mensaje. No sé cómo es por aquí, pero en Europa estamos viviendo en lo que se llama el posmodernismo. Posmodernismo es una filosofía que dice tajantemente: no hay Dios. Y añade, suavizar un poquito, y si lo hubiese, no hace falta. Tú puedes resolver tus problemas. ¿Tienes problemas emocionales? Tú los puedes resolver. ¿Tienes problemas físicos? Tú los puedes resolver. ¿Tienes problemas económicos? Tú los puedes resolver. Cualquiera que sea tu problema, tú lo puedes resolver. No necesitas a Dios, no necesitas de Dios. Eso es lo que está pasando. Todo es subjetivo. No hay verdad absoluta, se nos dice hoy. Todo es subjetivo, es como tú crees, como tú piensas. Todo es del color del cristal con que lo miras. Pero Dios dice otra cosa. Allí estaba Lot, en Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra, 2 ciudades, y posiblemente lo mismo ocurría con las otras, estaban repletas de homosexuales y lesbianas. Llenas. Ahí estaban. ¿Qué hacían? Desafiar a Dios. Porque Dios ha dicho que Él creó, lo dice en su palabra, que Él creó a un hombre y una mujer, y Dios dijo, no, es más, ni siquiera Dios lo dijo, Dios los unió.
Primero Dios los unió. Y después dijo, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Eso es lo que Dios establece en su palabra. Pero el hombre desafía a Dios. Le preguntaron a Jesucristo una vez si era lícito que un hombre despidiese a su mujer, la abandonase o se divorciase por cualquier causa. ¿Sabe lo que Cristo les dijo? ¿No habéis leído que en el principio varón y hembra los creó y los unió? Y es por esa causa que el hombre está unido a su mujer. Pero hoy la sociedad dice, no es lo que Dios dice, es lo que yo digo. No es lo que Dios manda, es lo que yo creo. Y los gobiernos de la tierra, incluyendo el de mi país y el de muchos otros países, en desafío flagrante de lo que Dios manda y dice, quieren hacer lo que les parece, pero mire el resultado. Mire el resultado de esto. Dice allí, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Solo observe esa palabrita, detienen. La palabra esa, detienen, es como si tú quieres entrar por una puerta y del otro lado de esa puerta hay alguien que está haciendo fuerza para que tú no entres. O como si tú quieres bajar a un sótano y quieres abrir para entrar y hay alguien ahí que impide. Esa es la palabrita que se utiliza ahí. Detienen, fuerzan, retienen con injusticia la verdad. Y la verdad se refiere al Evangelio. La verdad se refiere a lo que Dios dice en su palabra. La verdad se refiere a la persona de Cristo que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y añade Pablo, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Lo veis ahí? Lo dice Dios. ¿Sabe lo que Dios dice? No tienen excusa. Los gobiernos de la tierra no tienen excusa. Los políticos no tienen excusa. Los jueces no tienen excusa. Las autoridades que deben de proteger al ciudadano no tienen excusa. Los periodistas que informan no tienen excusa. Nadie tiene excusa. Querido Gabriel, ni nosotros los predicadores tenemos excusa si no predicamos la verdad de Dios. Dios ha dado a conocer al mundo. Dios ha dado a conocer su eterno poder y deidad. Así, a mí me enseñaron desde la secundaria que el mundo es producto de una gran explosión. ¿Cómo? ¿Y cómo es que hay tanto orden en el universo? Cuando algo explota, desparrama todo por aquí y por allá. Una explosión no produce orden. ¿Y cómo es que hay un orden tan perfecto en el universo?
¿Cómo es que este universo indica no solo orden, sino propósito? ¿Y quién sostiene este universo? Bueno, dice allí Job 26:7 que Él cuelga la tierra sobre nada. Ahí está. ¿Quién lo hace? El Dios Todopoderoso, nuestro glorioso Señor Jesucristo. No tienen excusa. Mire por qué. Versículo 21. Claro, porque habiendo conocido a Dios. Un participio perfecto de un verbo que significa conocer por experiencia. Habiendo conocido a Dios por experiencia. Adán y Eva conocieron a Dios por experiencia. Caín y Abel conocieron a Dios por experiencia. Aquella civilización de los días de Noé conocieron a Dios por experiencia. Los que se rebelaron en la Torre de Babel conocieron a Dios por experiencia. Y es el hombre el que quiere despedir a Dios. En el año 2001 tuvo lugar el desastre de las llamadas Torres Gemelas en Nueva York. Poco después de eso, un periodista le hizo una entrevista a una hija de Billy Graham, el evangelista famoso. Y la pregunta clásica es, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió eso de las Torres Gemelas? Y ella, de manera inteligente, le dijo, espera un momentito. Mira, hace varios años, aquí en este país, dijimos, no se debe de leer más, no se puede leer más la Biblia en las escuelas. Echamos la Biblia fuera. Dijimos, no se puede orar más en las escuelas. Echamos a Dios fuera. Dijimos, no se puede hablar del evangelio en las escuelas. Echamos a Dios fuera. No se puede hablar de Cristo en las escuelas. Tu pregunta es, ¿dónde estaba Dios? En el mismo sitio donde le hemos puesto a lo largo de estos años. Wow. Mexicanos y mexicanas, no tenéis excusa. Si tú estás aquí y no tienes la certeza de que tus pecados te han sido perdonados por la fe en Cristo, no tienes excusa. Si hasta este momento estás perdido, muerto en tus delitos y pecados, rumbo al infierno eterno, no tienes excusa. Dios te ha puesto en una situación, en un ambiente, para que tú escuches, oigas, entiendas que solo Cristo salva. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al que a mí viene, de ninguna manera le echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y el necio corazón, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, resultado de eso, también Dios los entregó a la inmundicia en las cosas terribles que hacen, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
Hace unos años discúlpenme, en la ciudad más linda del mundo que se llama Barcelona, con el equipo de fútbol mejor del mundo. Allí escuché un testimonio que no he podido olvidar. Un hermano, 30 y tantos años, Rafael. Rafael había vivido una vida de homosexual por años. Dios lo salvó maravillosamente. Y Rafael se casó, tiene su esposa y sus hijos y lo oí decir estas palabras. Cuando vivía en esa cultura, humillé mi cuerpo, y es la palabra que él utilizó. Humillé mi cuerpo. Rafael hoy es un hombre de Dios, sirve a Dios, ama a Dios. Dice aquí, deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, y la palabra mujeres ahí no es la palabra que normalmente en el griego se traduce mujeres, ginai. La palabra mujer ahí es una palabra que señala el aspecto sexual. La podríamos traducir sus hembras. Sus hembras. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Mire cómo Dios llama esa práctica. Dios lo llama contra naturaleza. Dice, y de igual modo también los hombres, y la palabra hombre ahí no es la palabra que normalmente se traduce hombres, es la palabra arsenes, que significa machos, sus machos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. De manera que Dios dice que esa práctica es, en primer lugar, contra naturaleza, y en segundo lugar, que es un extravío. ¿Sabe lo que es extraviarse? Estos amados hermanos que han sido tan amables y me han llevado de un sitio a otro aquí en la capital de México lindo, llevan un aparatito para no extraviarse y pulsan ahí, me dicen, no, aquí tengo yo esto. Qué terrible es extraviarse, su extravío. Y dice el texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. ¿Ya veis por qué Pablo quería ir a Roma a predicar? Pablo está enfocando ahí históricamente la situación que se vivía en Roma, pero al mismo tiempo está enfocando el panorama de la sociedad humana en cada generación. Los romanos eran perversos e inicuos. Es más, la historia habla de Nerón, y se dice que Nerón era un pervertido, homosexual y muchísimas otras cosas. Y lo único que puede librar al ser humano de esa situación es el evangelio de la gracia salvadora de Dios. Si tú estás aquí en esta mañana y aún no tienes
la certeza, la seguridad en tu corazón. Aún no sabes dónde vas a pasar la eternidad. Aún no sabes cómo llegar al cielo. Yo te invito a que en esta mañana vengas y le digas: Señor Jesucristo, creo en ti. Perdóname, sálvame. Dame el regalo de la vida eterna. Os invito a inclinar vuestra cabeza, cerrar vuestros ojos, que me acompañéis a orar delante de Dios. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, tu rostro inclinado, dile al Señor, al Dios del universo: Dios y Padre Celestial, gracias por amarme. No merezco tu amor. Gracias por haber enviado a tu Hijo único para que ocupase mi lugar en la cruz y pagase mi deuda. Él murió, fue sepultado y resucitó y vive. Y creo en ese Cristo vivo. Ven a mi vida, perdona mis pecados, sálvame, dame el regalo de la vida eterna. Me abandono en tus manos y te doy las gracias en el nombre de Jesucristo.